de tu salvación no puedo callar. Oh, 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 no puedo callar. Oh, 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 sobre la roca estoy, mis ojos puestos solo en Jesús. Ante la tempestad, mi ancla firme está en ti. Díselo. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, y el gozo de tu salvación. Cantamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, y el gozo de tu salvación. No puedo callar. Oh, 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 no puedo callar. Oh, 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 oh. Llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. ¿Cuántos viven en la luz? Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Cantamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, y el gozo de tu salvación. Cantamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, y el gozo de tu salvación. No puedo callar. Oh, 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 no puedo callar. Oh, 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 oh. Y dale un aplauso fuerte al Señor. Oh, cantamos para tu gloria, Señor, para tu honra. Bendecimos tu nombre, al Dios de los ejércitos, al gran vencedor de las tinieblas. Aleluya. Santo Espíritu, díselo, sino con tu Santo Espíritu. No es con ejército y no es con fuerza, sino con tu Santo Espíritu. Decláralo. Sino con tu Santo Espíritu. Vamos a declarar esto. Y diga al débil, fuerte soy. Y diga al pobre, rico soy. Y diga al triste, alegre soy por la sangre de Jesús. Que se escuche. Diga al débil, fuerte soy. Y diga al pobre, rico soy. Y diga al triste, alegre soy por la sangre de Jesús. Yo venceré, tu Espíritu
sino con tu Santo Espíritu, sino con tu Santo Espíritu. Dígalo, no es con ejército, no es con fuerza, sino con tu Santo Espíritu, sino con tu Santo Espíritu. Y diga al débil, fuerte soy, diga al pobre, rico soy, diga al triste, alegre estoy por la sangre de Jesús. Diga al débil, fuerte soy, diga al pobre, rico soy, diga al triste, alegre estoy por la sangre de Jesús. Yo venceré, yo venceré, tu Espíritu. Yo venceré, yo venceré, aleluya, yo venceré con el Santo Espíritu, tu Espíritu. Yo venceré. Aleluya. No es con ejército ni con fuerza, sino con algo más fuerte. Santo del Señor. Yo venceré, yo venceré, tu Espíritu. Yo venceré, yo venceré, yo venceré, tu Espíritu. Yo venceré. Y diga al débil, fuerte soy, diga al pobre, rico soy, y diga al triste, alegre soy por la sangre de Jesús. Diga al débil, fuerte soy, diga al pobre, rico soy, y diga al triste, alegre soy por la sangre de Jesús. Yo venceré, yo venceré, es tu Espíritu. Yo venceré, yo venceré, yo venceré, es tu Espíritu. Yo venceré. Aleluya. Somos vencedores. Y no fue con ejército ni con fuerza, sino con algo más poderoso, que es el Espíritu Santo del Señor, que está contigo en cada momento. Amén, amén. Solo tienes que tener la fe. Aleluya. Por amor a tu palabra no callaré. Tu fuego arde en mí y nadie lo apagará. Por amor a tu nombre no callaré. No, no callaré. Proclamaré tu nombre, poderoso Salvador. Callaré, gritaré tu nombre, majestuoso, grandioso. Callaré, hey, hey, hey. No callaré, hey, hey, hey. No callaré, hey, hey, hey. No
callaré, no callaré. Si callamos, las piedras van a hablar. Por amor a tu nombre no callaré. Por amor a tu palabra no callaré. Tu fuego arde en mí, nadie lo apagará. Por amor a tu nombre no callaré. Díselo. No callaré. Proclamaré tu nombre, poderoso Salvador. No callaré. Gritaré tu nombre, majestuoso, grandioso. No callaré. No callaré. No callaré. No callaré. No callaré. ¿Dónde están los que dicen? Ten misericordia mía, a mí nadie me calla hasta que Dios me escuche. Puedo callar, no 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 puedo, no puedo, no puedo callar. 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 Aleluya. No puedo, no puedo callar. No puedo, 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 no puedo, no puedo callar. Aleluya. Gózate en la casa del Señor. Fuerte al Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Quisieron callar a aquel ciego que gritaba: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y no pudieron callarlo. Él salió viendo, sus ojos fueron restaurados. Quisieron callar a aquella mujer sirofenicia que gritaba: yo necesito de ti, Jesús. Y no pudieron callarla. Su hija fue sana en aquella hora. Quisieron callar a muchos, pero no lo callaron y recibieron el milagro que esperaban de Jesús. No dejes que te callen. Grita tu necesidad delante del Señor y Él escuchará. Aleluya, gloria a Dios. Él no te va a soltar.
Él fue que dijo a Jacob en un momento: no te dejaré hasta que haya hecho contigo todo lo que yo he dicho sobre ti. Aleluya. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí. Y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios nunca me dejará. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Gloriosa luz cual otra no hay. Y terminarán los problemas mientras llega el fin. Viviremos conociéndote a ti. Y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios nunca me dejará. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios nunca me dejará. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Y terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte, solo a ti. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Y terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte, solo a ti. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Díselo más fuerte. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. La 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 la
calma o la tormenta, no, no, no me soltarás. En lo alto, en lo bajo, no, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Él nunca nos dejará. No, no, no me soltarás. En la calma o la tormenta, no, no, no me soltarás. En lo alto, en lo bajo, no, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Hasta que tú cumples tu propósito en nuestras vidas, no nos dejarás nunca, Señor. Aleluya. Alabado eres, Señor. Gracias, Señor. Amén, amén. Con mi cántico te alabaré, gloria a Dios. Desborda tu río, Jesús. Tú dijiste, Jesús, que el que cree en mí de su interior correrán ríos de agua viva. Esperamos que esos ríos broten en este momento en medio de nosotros. Cae tu lluvia en este lugar, sobre mi vida que seca está. Tu espíritu comienza a soplar, despierta a mí lo que muerto está, y vuelvo a sentir tu espíritu dentro de mí ahora. Las corrientes de tus aguas nos inundan, se desborda tu río, tu agua viva corre en mí, se desborda tu río, tu agua viva corre en mí. Cae tu lluvia en ese lugar, sobre mi vida que seca está. Tu espíritu comienza a soplar, despierta en mí lo que muerto está, y vuelvo a sentir tu espíritu dentro de mí ahora. Las corrientes de tus aguas nos inundan, se desborda tu río, tu agua viva corre en mí, se desborda tu río, tu agua viva corre en mí. Todo lo que estaba sucio es limpio, todo lo que estaba seco se inunda, lo que no tenía fruto germinará. Todo lo que estaba sucio es limpio, todo lo que estaba seco se inunda, lo que no tenía fruto germinará. Declaramos. Todo lo que estaba sucio es limpio, todo lo que estaba seco se inunda, lo que no tenía fruto germinará. Todo lo que estaba sucio es limpio, todo lo que estaba seco se inunda, lo que no tenía fruto germinará.
lo que no tenía fruto germinará. Todo lo que estaba sucio es limpio, todo lo que estaba seco se inunda, lo que no tenía fruto germinará. Declaramos ahora, Todo lo que estaba sucio es limpio, por tu todo lo que sangre, estaba seco se inunda, por tu espíritu, lo que no tenía fruto germinará. Todo lo que estaba sucio es limpio, Todo lo que estaba seco se inunda, lo que no tenía fruto germinará. Todo lo que estaba sucio es limpio, por tu todo sangre, lo que estaba seco se inunda, por tu lo que no tenía espíritu, fruto germinará. por tu presencia. Todo lo que estaba sucio es limpio, todo lo que estaba seco se inunda, lo que no tenía fruto germinará. Aleluya. Oh, sí, Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. Como Zaqueo quiero subir lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirarte a ti y amar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, mi Padre. Soy pequeño nada más. Dame de tu paz. Dejo todo para seguirte. Entra en mi casa, entra en mi vida, cambia toda mi estructura, ven y sana las heridas, dame de tu santidad, quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi bien mayor, haz un milagro en mí. Como Zaqueo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirarte a ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, mi Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo para seguirte. Entra en mi casa, entra en mi vida, cambia toda mi estructura, ven y sana las heridas, dame de tu santidad, quiero amarte solo a ti.
tu santidad. Quiero amarte solo a ti. Entra en mi casa, ven, entra en mi vida, cambia toda mi estructura, ven y sana las heridas, dame tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi bien mayor. Haz un milagro en mí. Haz un milagro en mí. Entra en mi casa, ven, entra en mi vida, cambia toda mi estructura, ven y sana las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, Porque tú eres mi bien mayor. haz un milagro en mí. Oh, porque tú eres mi buen mayor. Haz un milagro en mí. Aleluya, te damos gloria, Señor. Te damos honra, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bueno es Dios, qué hermoso. Y no podemos callar, hermanos. Estamos agradecidos. Y como pueblo agradecido nos congregamos aquí en su casa a su nombre, levantando bandera de victoria. Bandera de aquel que dice: yo vencí porque tú venciste en la cruz. Yo soy victorioso y vivo confiado en ti. Aleluya, gloria sea al nombre de nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Rey. Los pastores y los hermanos que no vemos aquí les mandan saludos. Ellos la están pasando de lo más bien, dando vueltas por allá en Israel, pasaron por Istambul, por Turquía, diferentes ciudades, todo precioso, todo ha sido de bendición para ellos allá, y nos mandan a decir no solamente que nos aman mucho y un abrazo, obviamente, que no olvidemos de congregarnos. Los martes tenemos servicio de oración, los jueves tenemos estudio bíblico, y en 2 semanitas tenemos un día muy especial en el que el pueblo cristiano debería gozarse más que todo el mundo. Es el día de acción de gracias, jueves 28, hermanos. Usted lo sabe, pero aquí nosotros nos reunimos en la mañana temprano. Desde las 7 de la mañana nos presentamos, no para pedir, nos presentamos para decirle gracias por lo que hiciste en los últimos 2 meses. Gracias porque me soportaste, me apoyaste, me socorriste cuando yo estaba en necesidad. Queremos recordar, hermanos, y riegue la voz. Hay muchos hermanos y otras iglesias que no tienen este tipo de servicio. Y si usted conoce a alguien que se beneficiaría de venir aquí a darle gracias al Señor, invítelo. Invítelo, que va a ser de bendición para él y para nosotros igualmente. Queremos entonces ahora pedir a nuestra hermana Elena, que va a tener las palabras para la ofrenda. Buenos días, mis queridos hermanos. Hoy estaré hablando en Génesis capítulo 28, versículo 22. ¿Me pueden decir un amén cuando ya lo tengan, por favor? Y esta piedra que ha puesto por señal
será casa de Dios y de todo lo que me dieres. El diezmo apartaré para ti. Bueno, lo que yo entendí de este pasaje es que Dios escogió este lugar, esta casa, para que nosotros vengamos y entreguemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Tenemos una bendición de tener todo esto, tener unas sillas, tener todos estos instrumentos. En muchas iglesias no lo tienen y deberemos de ser bien agradecidos, porque sé que con la ayuda que todos damos cada domingo, que venimos a entregar nuestras ofrendas y nuestros diezmos, es de gran ayuda. Y debemos de venir agradecidos cada día por lo que Dios nos da, porque gracias a Él lo tenemos todo. Y sobre todo, venir no solo por venir a pedirle, como decía el hermano, también venir a darle, porque de Él lo tenemos, por Él lo tenemos. Una vez me preguntaron cuál es la diferencia de estar agradecido y de ser fiel con Dios. Ser agradecido es cuando eso es lo que Dios nos ha dado, estamos agradecidos por eso. Pero ser fiel es entregarlo todo y seguir sus estatutos, guardar siempre sus mandamientos. Y este es uno de sus mandamientos, el venir a dar los diezmos y las ofrendas. Que Dios los bendiga en esta semana, mis queridos hermanos. Padre, te damos gracias por este día que nos has dado. Te damos las gracias por nuestras familias, por nuestros pastores, cuídalos, y todas las personas que estén con ellos, Padre Santo. Te damos gracias por nuestros trabajos, estudios, por los jóvenes y niños, Padre. Cuídalos y protégelos donde sea que estén. Que seas tú guardándonos, Padre Santo, en esta semana. Sé que ya se acerca el día de acción de gracias y debemos de estar agradecidos por todo lo que nos has dado, por más difícil que se vea, por más difícil que se nos haga alcanzar esa meta, ese propósito que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a encontrar ese camino, Padre Santo, porque tú eres el único que nos puede ayudar. Espíritu Santo, guía nuestros cuerpos, nuestras vidas, guíanos, Padre. Gracias. Amén. No es con ejército, no es con fuerza, sino con tu Santo Espíritu, sino con tu Santo Espíritu. No es con ejército, no es con fuerza, sino con tu Santo Espíritu, sino con tu Santo Espíritu. Diga al débil, Fuerte soy, diga al pobre, rico soy. y diga al triste, alegre soy por la sangre de Jesús. Diga al débil, Fuerte soy, diga al pobre, rico soy. y diga al triste, alegre soy por la sangre de Jesús. Yo venceré, yo venceré con su Espíritu. Yo venceré, yo venceré, yo venceré con su Espíritu. Yo venceré.
Perdón, se me olvidó decirles algo. Sorry. Bueno, pastora estaba supuesta a decirlo, pero ella nos dio la autoridad para decirlo el día de hoy. Al final del servicio vamos a estar vendiendo comidas, el grupo de danza. Estamos recaudando fondos para arreglar nuestro cuarto de danza y para los vestuarios. Si nos pueden ayudar, por favor. Bueno, sería al final. Sí, por favor. Sería al final del servicio. Se les agradece si nos pueden apoyar. Gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bueno estar entre los jóvenes, ¿verdad? Somos jóvenes experimentados, jóvenes maduros, casi cayéndonos de la mata. Gloria al Señor. Amados, tenemos hoy el privilegio de tener en medio de nosotros al pastor Henry Rodríguez, quien va a estar en el nombre del Señor trayendo esa palabra poderosa. Tengamos nuestros oídos abiertos, nuestros corazones dispuestos y nuestras Biblias listas para aprender lo que el Señor tiene para nosotros en este día. Siervo amado, Dios les bendiga esta mañana, hermanos. Quiero agradecer al pastor Guzmán y al hermano Hilario por darme la oportunidad de dirigirme nuevamente a la congregación. El año pasado estuve por acá, recién después de haber sido tratado de una cirugía en la cabeza, mi cuñado Roberto Méndez, que está aquí con nosotros, y estuve con la familia para acompañarlo. Hoy Dios tocó mi corazón para venir y acompañarlo nuevamente, que está en esa tremenda casa, ya que su familia anda por Israel. Y aprovechando la oportunidad, hermanos, doy gracias por darme el tiempo de predicar la palabra de Dios. Invito que por favor tomemos nuestras Biblias y vamos a ir a la carta del apóstol a los Hebreos, en el capítulo 10. El versículo que vamos a considerar como lectura de introducción es el versículo 33. Hebreos capítulo 10, versículo 33. Me dicen un amén, por favor, cuando lo tienen. Bien, dice así, verso 33 de Hebreos capítulo 10. Lo tenemos todos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculos, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra esperanza, porque tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, os tengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseverar o preservación del alma. Oremos. Padre, te damos gracias esta mañana por darnos la oportunidad de estar en tu casa. Te alabamos, te bendecimos. Hoy nos presentamos delante de tu trono y de tu altar para rendirte nuestro corazón y darte la alabanza. Esta mañana, Santo Espíritu, tú que conoces lo profundo de Dios y lo profundo de nuestros corazones, te pedimos que seamos guiados hasta donde sea posible, para que tu palabra sea sembrada en nosotros como semilla que produce el fruto, cambios, manera de pensar, transformación y transformación de vida, Señor. Hoy nos sentamos a tus pies como humildes aprendices de tu palabra,
Que seas tú cual maestro enseñándole, ilustrándole al que sabe, y al que no sabe, Señor, enséñale las verdades del reino. Te pedimos esta mañana que tu palabra sea con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomamos nuestros asientos, hermano. Gracias por estar en pie. Para que pueda hablarles sobre el contenido del capítulo 10 de la carta a los Hebreos, es necesario hacer una introducción literaria de esta carta, porque Hebreos trata de dos grandes temas, y uno de los temas más importantes avanza y abarca desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9. Ese tema es importante porque el escritor tiene una preocupación por los hebreos, pero del capítulo 10, 11, 12, el autor de los Hebreos tiene otra preocupación por la congregación de los hermanos a quienes escribe. En la primera parte del capítulo 1 al 9 de la carta a los Hebreos, el autor, de una manera magistral y una manera ilustrativa, hace una explicación expositiva y exegética, dando y aplicando el sentido correcto de todas las ceremonias y los ritos y todas aquellas formas de los ancianos y las costumbres y las tradiciones de los judíos en el judaísmo. Desde el capítulo 1, el autor a los Hebreos le muestra a la audiencia y a los oyentes cómo interpretar y aplicar a la vida hoy, que vivimos en la gracia, que estamos fuera del alcance de la ley, pero que vivimos en la gracia de Dios. El autor lo que hace es explicarle a los hermanos hebreos cómo poder entender y explicar a su vida todas las verdades que ellos habían abrazado desde niños en el judaísmo, pero ahora se encontraban siguiendo discípulos del Señor. Y esa fue su gran preocupación del capítulo 1 al capítulo 9. Pero el autor de los Hebreos tenía una preocupación mayor por los hermanos hebreos, y era que deseaba hacerles el llamado supremo de la fe. Quiero hablarles esta mañana del llamado supremo de la fe. Y cuando el escritor habla esto, esa carta tiene esos dos grandes temas importantes: explicar todas las sombras, los antitipos y tipos del Antiguo Testamento para dar una explicación en el Nuevo Testamento, así tener claridad sobre las doctrinas de la gracia y las doctrinas de la salvación que Cristo nos vino a dar. Pero también el autor está preocupado por una cosa que está ocurriendo entre los hebreos, y era que la fe de los hebreos estaba decayendo, estaba menguando, estaba siendo golpeada diariamente por una serie de situaciones, y el autor de los hebreos supo, no sabemos cómo supo, pero se dio cuenta que los hebreos estaban siendo desalentados en su fe por diferentes pruebas que estaban pasando. Para entender lo que estaba sucediendo entre los hebreos, quiero darles esta introducción literaria. La carta a los hebreos fue escrita en el año 60-70. Cualquier lector de historia secular judía y cualquier lector de historia cristiana, los datos que voy a darles, hermanos, son los datos que están contenidos en la obra magistral de este gran autor español que es Justo González, en su obra que se llama Historia del Cristianismo. Y también hay otros elementos históricos de un historiador judío llamado Flavio Josefo y otro historiador llamado Filón, que eran tiempos del primer siglo, cuando ellos registraron lo que vieron con sus propios ojos, lo que ocurría en la iglesia de Jesucristo. Todo lector entenderá que si la carta fue escrita en el año 60 y 70, comprenderá que fue días antes de que cayera Jerusalén, derrotada y derribada por la desesperación y el hastío del emperador romano, que envió a aquel general Tito para ir y destruir la ciudad de Jerusalén y destruir el templo. En el año 70 Jerusalén fue destruida, pero antes que fuera destruida, Pablo, o el autor de los Hebreos, escribió esta carta. Lo que estamos diciendo, que la carta fue escrita en un tiempo donde se veía venir ya la destrucción de Jerusalén. ¿Por qué el emperador romano fue y mandó a destruir la ciudad de Jerusalén? Todo lector debe saber que en esos días, en los días del Señor, habían tres resistencias judías que se oponían e intentaban buscar la liberación de Israel del gobierno romano. Unos habían optado, como dice Lucas capítulo 2, de ser una resistencia pasiva. Habían adoptado la idea de que la forma en que iban a ser liberados del gobierno romano era mediante la oración. Uno de ellos era Simeón,
un hombre que vivía en el templo, orando y pidiendo al Señor para que Él fuera quien los liberara del gobierno que los tenía subyugados en ese tiempo. Es decir, había un grupo que creía que para liberarse de Roma y de todo lo que estaba ocurriendo y la injusticia que vivían los judíos en su propia nación era mediante la oración. Otro grupo, que era otra resistencia, pensaba que la forma era asociarse con los regentes y los gobernadores de Galilea, de Idumea, y los gobernadores de Samaria y los gobernadores de Judea. Creían que haciéndose amigos de los políticos poderosos en Roma y tratando de convencerlos para atraer el favor hacia Israel, podían convencerlos de una negociación mejor, que tuvieran un mejor trato a los judíos. Ese era otro grupo. Pero un grupo extremista que consideraba que la única forma de derrocar al gobierno romano era mediante la resistencia de las armas. Uno de esos grupos eran los celotes. Los celotes era un grupo armado que tenía como intención levantar diferentes resistencias armadas en diferentes partes en todo el reino, en Israel y en la parte de Jerusalén. Estas hordas se levantaban y tomaban por asalto algunas unidades de soldados romanos, y así fue como empezaron a provocar una especie de guerra civil. Ustedes escucharán de Masada, han escuchado de Masada. Es precisamente una ilustración de lo que ocurrió en ese tiempo. Ahora, cuando el escritor habla a los hebreos, justamente estamos en ese periodo de la historia donde Roma estaba hastiado y harto el emperador de tener que soportar la resistencia de unos y de otros grupos y de otros grupos, y tomó la decisión de ir y derribar Jerusalén y atacar al pueblo judío. El historiador Filón dice que en esa ocasión, cuando se hizo esa invasión en Jerusalén, resultaron más de 100,000 esclavos. Y el emperador dijo a uno de sus generales: regálalos, véndelos, haz lo que quieras con ellos, no me importan los judíos. Y así por el estilo vemos cómo la profecía de Jesucristo, cuando se acercó a Jerusalén y rechazaron la llegada del Mesías y no lo reconocieron, dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que desprecias a tus profetas y matas a los que son enviados, viene un día cuando tú has de sufrir y has de lamentar tu gran error y tu gran equivocación. Porque Jerusalén y la ciudadanía debería de decir, cuando el Señor entró, hermanos, como registra el evangelista Mateo, cuando entró a Jerusalén, deberían de decir: Baruch atah, Beshem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero no lo hicieron, sino que, hermanos, dudaron de él y lo rechazaron. Toda esa circunstancia estaba pasando. Y entonces, los hebreos, en ese tiempo del año 60 y 70, lo que quiero ubicarlos es que esta iglesia estaba en una región donde estaba azotada por la persecución, azotada por las tensiones políticas, azotada porque venía ya el punto de reventar la guerra civil en ese momento. Los romanos contra los judíos, y iba a suceder toda la destrucción de Jerusalén. Los hebreos estaban en una circunstancia así, nada fácil. No vivían en un país que tenían todas las garantías jurídicas y no vivían en un país con todas las comodidades. Vivían en un país donde constantemente habían capturas, habían órdenes de captura y había una persecución abierta contra los cristianos. Un proverbio político y un refrán que enojaba mucho a los políticos en Roma era que el César había dado un edicto que en todos los hogares, romanos y judíos y griegos, el César debería ser llamado como Kyrios César. César es Señor. Así era el proverbio político. Pero los cristianos, los que habían decidido ser discípulos del Señor, renunciaron a ese proverbio político y decían: Kyrios Cristo. Cristo es el Señor. No César, Cristo es el Señor, decían los cristianos. Cristo es el Señor. Esta posición y este enunciado teológico y este enunciado de la fe le trajo a los creyentes una gran persecución, porque entonces el emperador sostuvo y tuvo la idea de que los cristianos eran una amenaza política y que deberían de ser capturados y barridos. Así fue como cuando la iglesia inició en el libro de Hechos capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4. El capítulo 4 es el que ubica el inicio
de la persecución y el inicio del combate de los adversarios en contra de la iglesia del Señor Jesucristo. El autor de los Hebreos está preocupado por ellos porque están viviendo en un tiempo de convulsión política, están viviendo en un tiempo de persecución a sus vidas por el simple hecho de mantener su confesión de decir Kyrios Cristo, Cristo es el Señor. Esas palabras y ese punto teológico les trajo gran persecución a los hebreos. Es ahí donde el autor de los Hebreos, desde el capítulo 10, empieza a hacer el llamado supremo de la fe a los hermanos hebreos. Y el verso que estamos leyendo, quiero darles una explicación textual, explicativa y exegética de lo que dice el apóstol a los hermanos hebreos en ese momento. Dice el versículo que tenemos en consideración, verso 3, por favor, hermanos. Miren cómo dice. El autor menciona estas palabras tan interesantes. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculos. El autor menciona tres cosas que habían sucedido en el pasado, que estaban en el presente y lo más seguro es que iba a ocurrir en el futuro. Y él menciona tres experiencias que estaban viviendo los hebreos a causa de esa persecución desatada por los políticos romanos y desatada también por el celo religioso de los líderes en ese tiempo, líderes judíos en ese tiempo. Les dice en primer lugar que ellos habían sido parte y habían sido tratados de una manera tremenda, porque dice, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hecho espectáculo. Yo estuve en uno de los pequeños coliseos allá en Tarragona, Barcelona, España, y el historiador nos llevó y nos hizo mención que ese pequeño coliseo estaba dominado por el imperio romano de la época, y en los pequeños coliseos se traía a los cristianos de esa época, del siglo I, II y III, se traían en estos coliseos, y el emperador había dado la orden que para entretener al pueblo era necesario repartir pan y vino y diversión. Bueno, pan y vino lo proveía el gobierno romano, pero la diversión lo proveían los cristianos, porque eran traídos a los coliseos para ser expuestos ante el público. El emperador se había encargado de sembrar odio contra los cristianos, odio contra los discípulos de Cristo, y cuando eran traídos a las arenas y cuando eran traídos a los circos romanos, los cristianos eran hechos espectáculo al público. En lugar de sentir compasión y en lugar de verlos como humanos y en lugar de verlos en una situación semejante, la gente le daba placer y quería ver qué iba a ocurrir con esos cristianos expuestos en público en esa plaza para la diversión de los ojos y la atracción de la gente presente. Dice que en unas ocasiones, y aquí voy a utilizar lo que se recoge de la historia de la iglesia cristiana del primer siglo. Los cristianos en ese tiempo, en ocasiones, los emperadores o regentes de la zona los vendían con pieles de animales para hacerlos pasar por bestias silvestres y los colocaban en el centro del círculo romano o del circo romano y desataban a perros salvajes que tenían semanas de no comer y se echaban sobre los cristianos y los devoraban y los herían. Algunos morían por las heridas tan duras que les hacían los animales, otros quedaban malamente heridos y quedaban enfermos y sus heridas quedaban puestas sin medicina y sin tratamiento apropiado para tratar la gangrena o otro tipo de infecciones severas que acababa con su vida. Pero fueron hechos espectáculos. El mundo a su alrededor los miraba y se reía de ellos, se burlaba, y mientras más sufrían, más carcajeaban, y mientras más padecían, más les daba satisfacción a su vida. ¿Por qué les estoy contando esta mañana a nosotros esta escritura? Ya voy a mostrarles el propósito. La iglesia nació del dolor de Jesucristo. La iglesia nunca ha sido vista bienvenida y no encaja con el mundo temporal ni actual. La iglesia es el pueblo del Señor. La iglesia nació del costado de la herida del Señor. Así como a Adán le abrieron la parte para sacar a su esposa Eva, y la Biblia no nos da detalles, pero para sacarle la costilla a un hombre hay que romperle las costillas y hay que romper la piel y hay que romper tendones, músculos y arterias. De
seguro Adán tuvo que ser roto en su costado y sangrar y vertir un poco, hermanos, de hemorragia de su sangre para poder sacar la costilla y hacer su esposa. La iglesia, la esposa de Jesucristo, también nació del dolor y del costado herido de nuestro Maestro en la cruz del Calvario, y por su sangre y por su llaga hemos sido comprados y hemos sido constituidos el pueblo del Señor. Entonces dice, ustedes fueron hechos espectáculos, hermanos. Los pusieron en público, en vergüenza, y la gente se burló de ustedes. También dicen los historiadores, hablando de que los creyentes en ese tiempo fueron hechos espectáculos. Una idea que se planeó para advertir a los demás cristianos que renunciaran a su fe fue que se capturaron cristianos en ese tiempo. El emperador y los regentes o las autoridades de diferentes lugares dominadas por Roma se inventaron bañar, cubrir con brea los cuerpos de los creyentes que no cedían a su fe. Les decían en las cámaras de tortura: renuncien a su fe y evitan la muerte, renuncien a su fe y eviten la tortura, renuncien a su fe y eviten ser quemados en la hoguera. Pero los cristianos de ese tiempo decían: Kyrios Cristo, Kyrios Cristo, Kyrios Cristo, Cristo es Señor. Porque el que proclama Señor a Cristo en su vida debe de estar dispuesto a pagar el precio del cristianismo y debe de estar dispuesto a pagar el precio de la fe. Decían los cristianos de ese tiempo: no vamos a negar, preferimos el martirio antes que retractarnos de la fe. Y hermanos, todos los que se negaron a mantenerse en esa condición, nos dicen las historias que fueron bañados con brea, fueron prendidos con fuego, y algunas avenidas principales en algunas ciudades importantes fueron quemados vivos, y se oía a distancia el grito y el clamor de la gente que era quemada en ese tiempo. Las personas sabían que los que estaban siendo quemados eran cristianos, eran de ese tipo, pero no renunciaban. Dice el escritor a los hebreos: ustedes fueron hechos espectáculo al público porque el mundo los despreció. Pero dice otra cosa importante en ese versículo, dice: y por otra parte llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una misma situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis. Otra característica que menciona el autor a los hebreos, él les dice: hermanos, sé que ustedes han sido compañeros del dolor, han sido compañeros de los que han sido perseguidos. Y dice un detalle: ustedes, cuando sus hermanos fueron capturados y fueron torturados y fueron metidos a la prisión, ustedes no los dejaron desamparados, fueron a visitar, fueron compañeros con ellos. Y quiero decirles una cosa, hermano: en ese tiempo habían órdenes de captura para todo aquel que se identificara como discípulo del Señor, pero aún a riesgo de ser capturado y ser torturado por ir a ver a sus hermanos, llevaban ropas, llevaban sandalias, llevaban alimentos para ver a sus hermanos que estaban presos por la causa de Jesucristo. Y aún sabiendo que podrían ser capturados en el acto, en el momento, por visitarlos, no les importó pagar el precio. Fueron a ver a sus hermanos y decían: y si nos capturan no importa, y si nos agarran no importa, porque los que están en esos lugares, en esos calabozos, son nuestros hermanos, son la familia de Dios, son nuestros hermanos. Con esa acción, los hebreos nos dicen que se ganaron un lugar en la lista de lo que menciona Mateo capítulo 24. Jesús dice: y se sentará el rey y dirá a los de su derecha: benditos de mi Padre, venid, porque tuve hambre y me diste de comer, estuve enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. Por cuanto eso hiciste, yo te daré el que pueda gozar el reino de los cielos. Y responderán aquellos justos y dirán: Señor, ¿cuándo hicimos tal cosa? Lo hiciste cuando visitaste a tu hermano en el hospital, cuando visitaste a tu hermano en la cárcel. Por cuanto a ellos se lo hiciste, a mí me lo hiciste, dice el Señor. También dice el autor a los hebreos
que otra cosa que se destacaba en la persecución que habían sufrido los hebreos, dice en ese versículo 34, porque de los presos también os compadeciste. Y dice, y del despojo de vuestros bienes sufriste con gozo. El autor a los hebreos menciona otra cosa interesante aquí. Menciona que los hebreos, aparte de haber sido hecho espectáculo, aparte de que habían arriesgado ir a la cárcel a visitar a sus hermanos, dice que ellos también habían sido personas que habían sufrido el despojo de sus bienes. Roma y el Sanedrín habían unido sus fuerzas para acabar con los creyentes en ese tiempo. Si uno se pregunta de dónde vino toda esta persecución, la respuesta está en Hechos capítulo 4. ¿Quieren ir conmigo a Hechos capítulo 4, por favor? En ese pasaje encontramos a la iglesia perseguida por el sistema político romano y por el sistema religioso del judaísmo, que no soportaba ver a los discípulos de Cristo predicando y haciendo la obra de Dios. Dice el versículo 27 de Hechos capítulo 4, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, dice, y menciona quiénes eran los que se unieron para ejecutar esta persecución. Menciona Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado dice que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos, no que seamos librados de la persecución. Concede a tu iglesia, no que seamos librados de los adversarios. Concede a tu iglesia, no que seamos librados del mundo y de las pruebas y las dificultades. Concede a tu iglesia valor, firmeza, templanza, permanencia en la fe, para que aunque seamos perseguidos, sigamos confesando Kyrios Cristo hasta el día de hoy. Jesús es Señor. Entonces el autor a los hebreos dice, ustedes sufrieron el despojo de sus propiedades. Sí, porque ellos habían perdido sus propiedades. Sucede, hermanos, que el Sanedrín estaba compuesto por 71 ancianos. Era la clase aristócrata de Israel, era la clase teológica, era la clase más elevada de la comunidad judía, y tenían poder judicial y poder vinculante. El Sanedrín era como una corte suprema de justicia que podía juzgar, condenar asuntos civiles y asuntos religiosos y asuntos políticos y asuntos económicos. Y la Biblia dice que unidos estos dos poderes hicieron que los cristianos, parte de la persecución fuera que perdieran también sus bienes. ¿Cuánto cuesta a una persona comprar una casa? ¿Cuánto le cuesta a una persona comprar una propiedad? Y por fin decir, después de trabajar 30, 40 años de hacer sus taxes o de hacer la parte de pagar sus impuestos, después de pagar tanto y quedar satisfecho que se hizo lo que se planeaba desde la juventud y tener propiedades y perderlo todo en un segundo, ¿cómo se sienten las personas? Los hebreos habían tenido la oportunidad de comprar casa para ellos, pero fíjense que por solo el hecho de ser cristianos, sucede, hermanos, que también habían padecido la persecución de que sus bienes le habían sido arrebatados. Roma y el Sanedrín tenían el poder judicial de juzgar a un individuo, y si lo hallaban culpable de alguna causa para prisión, también los bienes del individuo le eran confiscados. Y así sucedió con los hebreos. Fueron juzgados solamente por su fe. Los acusaron de sedición y los acusaron de blasfemia, y eso fue suficiente para mandarlos a la cárcel. Y todos los bienes de algunos hermanos hebreos fueron confiscados, todos. Cuando un estado confisca las propiedades de una persona, las da a quien él quiere. Perdieron muchas casas y muchas propiedades solo por la fe. Y el autor dice, sé que ustedes valoraron tanto su vida de trabajo, su sacrificio, el dinero, y lo perdieron por causa de que la persecución trajo la expropiación de sus bienes.
Pero el autor dice, pero no estén tristes. No estén tristes. Porque cuando uno pierde bienes materiales, no son todo lo que tenemos en esta vida. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios. Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y vosotros sabéis a dónde voy, y vosotros sabéis el camino. Alabado sea Dios, hermano. Por eso el escritor a los hebreos dice, sé que sufrieron también habiendo perdido sus casas, pero el Señor ha prometido que si uno en esta tierra pierde todo, hermano, se desvanece todo lo material y todo lo que es de esta vida, no importa. Tenemos una herencia en los cielos que nadie podrá arrebatarnos. Amén, hermanos. Yo he estado presente en las escenas humillantes en mi país de personas que ya no pueden pagar la renta, ya no pueden pagar el alquiler de su casa. La ley del inquilino dice que solo puede vivir 3 meses de gratis, y una vez el dueño puede sacar sus cosas y ponerlos al público en vergüenza. Sus muebles, su cocina, su ropa, sus zapatos y todas sus pertenencias son sacadas al público porque no puede más. Ha pasado eso, y es muy triste y doloroso que la gente sea expuesta de esa manera tan vergonzosa, quedar desamparados sin un techo. Así les dice a los hebreos el autor, ustedes han padecido eso. Pero hermanos, la herencia y la casa que Dios ha preparado, nadie nos va a sacar de ahí. Ahí vamos a estar eternamente, hermanos, y el Señor dueño de esa casa nos dará la bienvenida para estar con Él por la eternidad. No importa que no tengas dinero, no importa que no tengas recursos, no importa que no tengas crédito, el Señor ha preparado una casa para nosotros en la eternidad. Ahí vamos a vivir por siempre, hermano. Una vez que el autor ha mencionado eso, entonces a los hebreos dice, ustedes han padecido toda esta persecución, han sufrido demasiado, y esto, dice, él está causando desaliento entre ustedes. Pero la Biblia nos menciona en el versículo que viene a continuación de este capítulo. Quiero que vean, hermanos, lo que el autor le dice a los hermanos una vez que destaca lo que habían pasado. En el verso 35. Ven por favor lo que dice en el verso 35. Hay 3 recomendaciones, porque la Biblia, cada vez que toca un tema, siempre nos presenta lo que está pasando, pero Dios siempre nos presenta cómo enfrentar los problemas de la vida. Quiero preguntarles esta mañana, ¿hay persecución actual de la fe de los creyentes? La hay. La persecución de la iglesia del primer siglo fue de un tipo porque las condiciones políticas eran de esa naturaleza. Pero hoy actualmente hay otro tipo de persecución. Porque al final el propósito de una persecución puede ser violencia con armas, pero no puede ser solamente con eso. Hay también persecución psicológica, verbal, intencional. Hay otro tipo de persecución. Yo era diácono de la iglesia en ese tiempo. Una mujer vino a la iglesia. Cuando el pastor predicó y terminó su sermón, ella hizo su decisión de fe y recibió a Cristo como Salvador. No sabíamos su condición, pero luego después hizo saber que ella había venido a escondidas de su esposo. Ella le había manifestado, amor, ¿por qué no vamos un día a una iglesia para buscar de Dios? Y le dijo, Dios, el hombre no necesita de Dios. El hombre lo que necesita es su inteligencia, su sabiduría y habilidad para hacer dinero. Eso es todo lo que el hombre necesita. Y él dijo, no, tenemos que buscar de Dios. Oh, vamos a buscar de Dios. No me vuelvas a hacer esta petición. El día que tú vayas a una iglesia y te acerques y te hagas hermano como todos esos locos que están en esa iglesia, ese día entonces está terminada nuestra relación. La mujer tuvo que ir escondidas a la iglesia, aceptó a Cristo como Salvador, y para poder venir a los cultos día de semana o domingo tenía que
pedirle a una amiga de la iglesia que le prestara ropa, porque ella salía de su casa vestida como que no iba a una iglesia, sino que como que iba al mercado o iba a otra parte o cualquier otro lugar. Pero cuando llegaba a la casa de la amiga, cambiaba su ropa y se ponía ropa para ir a la iglesia. Asistía a su culto, adoraba al Señor, le daba gracias por haberla iluminado, pero tenía la preocupación de volver a su casa. ¿Cómo justificar 2 horas de ausencia en su casa? Volvía a la casa de su amiga de la iglesia, se cambiaba la ropa y se ponía la ropa con que había salido. El marido le decía: hiciste 2 horas. Y él dijo: fue donde mi mamá a hablar un momento con ella. Hey, está bien. Y así ella fue yendo a la iglesia y creciendo en la gracia y creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Llegó el día en que pasó los tiempos de la preparación para bautismo en agua. Ella se bautizó en agua, pero tuvo que hacer lo mismo. Prestó ropas para no ir con ropa húmeda y mojada y mostrar a su marido que no había pasado nada. Y al fin, ella un día tuvo que decirle: no puedo ocultar más. Hace meses estoy buscando al Señor, estoy yendo a la iglesia. El hombre le dijo: ¿en serio? Sí. Tú sabías que yo te había advertido que si te acercas a una iglesia, yo iba a separarme de ti. Y le dice: dale una oportunidad al Señor. Hermanos, para resumir la historia, este hombre, un año después, vino rendido a los pies de Jesucristo y se convirtió en un fiel servidor de la congregación. Wilfredo Monterrosa, un joven de 17 años, visitó una congregación y cuando escuchó el mensaje de Dios, él fue llamado, fue atraído y Dios le reveló su palabra y él recibió a Jesucristo. Fue a su casa. Su abuela había mantenido por años la tradición de que era prohibido abandonar la fe de sus padres, que era una religión tradicional y que nadie se debería atrever. Y sus hijos mayores, todos, por temor, habían respetado esa ley de la abuela en la familia. Pero un nieto desafió a la abuela y fue a una iglesia cristiana y recibió a Cristo como Salvador. Y el nieto un día se presentó delante de su abuela y le dijo: abuela, sé que usted tiene una ley en esta familia, pero yo fui a una iglesia y ahí me hablaron de la palabra de Jesucristo y he recibido a Cristo como Salvador y mi Señor, y quiero decirle que he sentido que Dios me ha tocado mi vida. La abuela tomó las pocas pertenencias de Wilfredo Monterrosa y las hizo como en una maleta y le dijo: toma, vete, en esta casa no cabes, porque en esta casa solo mantenemos este tipo de religión de mis padres. Wilfredo Monterrosa se sintió destrozado de su corazón y dijo: ¿a dónde iré? Dijo: iré a mis hermanos. Y visitó a 2 amigos de la iglesia de su edad y le dijo: mira, me echaron de mi casa porque le conté a mi abuela. Y dijo: no te preocupes, bienvenido a esta casa. Está aquí el tiempo que necesitas mientras tu abuela reflexiona. Al final, una buena cantidad de los hijos de esta señora recibió a Jesucristo como Salvador. Te digo esto porque la persecución actual es de otra manera. Es que tú te detengas, que tú te desalientes, que tú no sigas en los caminos del Señor. Esa es la persecución actual. Hay de diferentes formas. He conocido personas que han sido esclavas de drogas, de alcohol o de cualquier otro vicio y han venido a Jesucristo y han rendido su vida y han recibido liberación del Señor, pero han tenido la preocupación que sus amigos vayan y lo convenzan de sacarlo nuevamente a la vida de antes, y ha sentido esta persona tan perseguido que tiene que encerrarse en su casa, echar llave a su puerta, irse a la habitación más al fondo de la casa y sus amigos están tocando. Amigo, ¿qué te ha pasado, amigo? Vuelve con nosotros, vamos a la diversión, vamos a la discoteca, vamos a divertirnos, amigo.
Y él allá en el fondo de su casa, en su último cuarto, está pidiendo: Señor, quítalo de mi puerta, quítalo de mi puerta. Si yo salgo, Señor, no sé qué haré, quítalo de mi puerta. Persecución de la fe. El autor dice: ustedes han sido puestos en espectáculo. Ustedes han sufrido encarcelamiento. Ustedes han sufrido expropiación de los bienes materiales por causa de Cristo. Y dice: les recomiendo 3 cosas para fortalecer la fe. Vamos a las 3 recomendaciones. Verso 35. Lo tenemos, hermano. Dice el autor: primera recomendación para fortalecer la fe: no perdáis pues vuestra confianza. El sentido gramatical que el autor utiliza cuando habla: hermanos, no pierdan la confianza, ese sentido habla estrictamente de una cosa. A veces uno cree que confianza es cuando una persona dice: tengo un dinero, una buena suma de dinero, quisiera buscar un banco que tenga un buen respaldo, donde mis fondos estén garantizados y me den un buen rédito o me den una tasa de retorno de mis intereses. Quiero buscar un buen banco para así saber que aunque yo ande en cualquier parte, estoy seguro y tengo confianza que mi dinero está seguro en esta institución. No es esa seguridad la que habla, ni esa confianza la que habla el autor de los Hebreos. El griego culto es tan abundante que cuando el autor dice: no perdáis vuestra confianza, la palabra confianza en griego tiene un sinfín de aplicaciones. Y el autor lo que hace es que cuando dice: no perdáis vuestra confianza, habla: no perdáis vuestra fe. Esa es la palabra. Fe es confianza, confianza es fe. Dice: no perdáis vuestra confianza. Lo que está diciendo, hermanos, es: no se detengan de seguir confiando en el Señor, mantengan su confianza. Hebreos capítulo 4 nos enseña y dice: acercándose al trono de la gracia confiadamente. Utiliza la misma palabra gramatical, la misma palabra en el sentido gramatical: confianza delante de Dios. Está diciendo que la acción, cuando el creyente va en oración al Señor o en adoración al Señor, el creyente va con toda confianza, sin temor, públicamente y de manera abierta, habla con el Señor. Entonces el autor dice: de esa misma manera en que tú tienes confianza y caminas con seguridad y te presentas delante de Dios sin temor alguno, usa esa confianza en público. Usa esa confianza cuando te estén atacando, cuando te estén llevando la contraria y tus adversarios estén atacándote. No retrocedas, habla, actúa, piensa, vive como una persona confiada en el Señor y no te detengas, habla de esa manera. Entonces dice: no pierdan vuestra confianza. Segunda recomendación que menciona el escritor, dice, hermanos, lo siguiente: porque os es, versículo 36, porque os es necesaria la paciencia. La segunda recomendación es la paciencia. No es la paciencia que nosotros conocemos de estar detrás de unos vehículos esperando las luces de un semáforo para doblar a la derecha o a la izquierda, y la gente se detiene mucho tiempo en su teléfono enviando mensajes y pierde segundos en la luz y uno dice: apúrate, apúrate, apúrate. No es esa paciencia. La paciencia a que se refiere el escritor es, nuevamente, utiliza la riqueza del griego, y cuando la fe es mencionada, dice: la fe es paciencia. ¿Qué tipo de paciencia es esa? Es la que dice Santiago, capítulo 5. Dice el apóstol Santiago estas palabras. Miren, por favor, cómo dice. Capítulo 5, verso 7 de Santiago. Esta es la paciencia que describe el autor de los Hebreos. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia
temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. Yo tenía la edad de 7 años y vivía cerca de unos terrenos muy grandes donde se cultivaba maíz y frijoles, maicillo, arroz, pero otros cultivos. Y cuando era tiempo de preparar la tierra, había un señor. En ese tiempo no había todavía la agricultura moderna, sino que era una agricultura rústica, donde se utilizaba un trozo de madera muy pesado, con una punta metálica y unos estribos para tomar el arado y 2 bueyes tirando de una cuerda para que el tronco pesado partiera la tierra y arrancaba piedras, raíces. Un día este señor tomó un descanso y puso de un lado el arado. Yo me acerqué al lugar y me dijo, ¿quieres probar el arado? Y dije, sí, me gustaría ver cómo es este tema del arado. Cuando yo tomé uno de los extremos de los estribos, no pude levantar el arado porque era extremadamente pesado. Jesús dijo que todo aquel que se ha proclamado su discípulo debe de poner sus manos en el arado y debe de estar con su frente hacia el frente, porque cualquiera que toma el arado y mira hacia un lado pierde el surco, pierde el propósito. Entonces Santiago dice, hermanos, la vida cristiana es comparada como una persona que debe tener paciencia, como la paciencia del agricultor que trabaja la tierra, pone la semilla, espera la lluvia, que todo esto haga su propósito, su trabajo. La paciencia tiene que ver con una persona que trabaja, que siembra, que está haciendo su trabajo constantemente, pero deja a Dios que Él dé el fruto y el resultado. Trabaja, cree, trabaja y cree, porque Dios es el que da resultados a las personas. Es el Señor. Mientras da fruto la fe en nuestras vidas, es bueno tener paciencia, esperar los frutos. ¿Cómo uno podría estar en espera y en paciencia esperando los frutos? Es de esta manera. Durante la semana, ¿qué miras? Durante la semana, ¿qué oyes? Y durante la semana, ¿qué lees? Porque las personas que no están cuidando su fe y su vida en un mundo de tanta contradicción y un mundo de adversarios en una persecución tal, es importante que todos nuestros sentidos estén ocupados en nuestra gran salvación, oyendo, leyendo y viendo las cosas que Dios está hablando a su pueblo, a su iglesia. Y entonces dice el escritor Santiago, así es que esa es la paciencia que se debe tener, afirmando el corazón, y es la paciencia del agricultor. Cualquier tipo de cosecha siempre le provoca heridas al agricultor. Hay espinos, hay heridas, hay golpes, hay todo tipo de sufrimiento y quebrantamiento físico. Todo el que se dedica a la agricultura lo sabe, pero sabe que aunque sea golpeado, herido, estrujado y tenga experiencias duras en alguna ocasión, sabe que ha de fructificar lo que ha sembrado. Dios ha puesto su palabra en nosotros y va a dar el fruto que Él ha decidido hacer, pero quiere que nosotros tengamos confianza, tengamos paciencia. Y por último, la recomendación tercera del autor a los hebreos, a los hermanos, les dice en ese versículo 36, porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Esta es el gran llamado de la fe. Verso 38. Mas el justo vivirá por fe. Estas palabras son dichas 4 veces en la Biblia. El justo vivirá por la fe. La primera vez que fue mencionada fue Habacuc capítulo 2. La otra ocasión que es mencionada es Romanos
Y la otra ocasión que es mencionada es Gálatas, y la otra ocasión que es mencionada es en Hebreos capítulo 4. Y todas las menciones del justo vivirá por la fe tienen contexto diferente y una aplicación gramatical distinta, pero tiene un sentido que todas están conectadas con la fe del pueblo de Dios. La primera vez que fue dicha esta palabra, el justo por la fe vivirá, fue cuando Habacuc se paró frente a una tragedia nacional en Israel. Babilonia había llevado cautivo a Israel por su desobediencia. Algunos falsos profetas decían: hermanos, este cautiverio en Babilonia va a durar 2 años, vamos a volver pronto. Falsos profetas, porque el Señor había dicho por su profeta Jeremías, había hablado por Isaías y había hablado por Ezequiel. Contemporáneos de la época de esos reyes habían hablado que el Señor llevaría 70 años justo a su pueblo cautivo a Babilonia. Cuando los israelitas allá en el cautiverio en Babilonia decían: ¿cuántos años? 70, nos vamos a morir. Pero Habacuc dijo: hay una manera de cómo vivir en tierra extranjera. Hay una manera de cómo vivir como pueblo extranjero. Hay una manera de cómo vivir guardando la vida con Dios. Hay una manera. El justo por la fe vivirá, dijo Habacuc. Y Dios tendrá misericordia de Israel y lo llevará de la casa de esclavitud de la tierra de libertad. La aplicación a los hebreos es esta: que frente a nuestra vida diaria y frente a nuestras agitaciones que pasamos en la vida, se aplica porque el Señor dice: el justo por la fe vivirá. Hermanos, no importa lo que pase, Dios está con nosotros. Aquí hay algo interesante. Dice: ustedes están en la voluntad de Dios. Y eso es todo lo que tienen que hacer. Voy a terminar esta intervención yéndonos a Mateo capítulo 5, donde Jesús nos dice claramente que no debemos de sorprendernos que la vida cristiana sea una lucha, sea un combate diario. Mateo capítulo 5, termino con estas palabras del Señor. Mire, yo he considerado que si todos tomáramos el tiempo para leer 3 grandes pasajes de la Biblia, Mateo capítulo 5, 6, 7 y 8, veríamos la práctica de la vida cristiana, viviendo en los estatutos, en los principios del reino de Dios. Y Jesús dice, capítulo 5, en el versículo 10 en adelante: miren, es impresionante lo que el Señor le mencionó a los que estaban presentes, y era una lección de vida para ellos. Dice así, 10:12, Mateo 5: porque de cierto os digo, hasta que pase el cielo y la tierra, ni una gota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Perdón, está hablando Mateo 10, ¿verdad? Dice: bienaventurados todos los que padecen persecución a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Verso 11: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Qué debe hacer el cristiano? ¿Qué debe hacer el creyente? Es lo que se le recomendó a los hebreos. Mantengan su confianza, mantengan su paciencia y vivan por fe por encima. Y él dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Yo sé, por mi experiencia personal, que vivimos muchos tiempos de dolor y muchos tiempos de dificultad, muchas adversidades.
Pero el llamado supremo de la fe esta mañana por la Escritura es al pueblo de Dios: mantén tu confianza, ten paciencia, vive por la fe. Porque así como persiguieron a los profetas del Antiguo Testamento, como Juan en el Nuevo Testamento, como el diácono Esteban, como Pedro encarcelado, como Juan anciano alrededor de 90 años preso, condenado a morir solo y enfermo en la isla de Patmos, padecieron todo eso, pero mantuvieron la esperanza, confianza, paciencia, y vivieron por fe, sosteniéndonos en las manos del Señor. Pueblo, esta mañana ese es el llamado del Señor: confianza, perseverancia. No te detengas, sigue adelante. Gracias, Padre, te alabamos y te bendecimos. Sabemos que el Señor está aquí esta mañana. Sabemos que el Señor está aquí esta mañana. Oh Dios, danos una administración esta mañana, Señor. Padre, danos una administración, Padre. Oh Dios, gracias. Y luego sentí tu espíritu dentro de mí ahora. Las corrientes de tus aguas nos inundan. Se desborda tu río, tu agua viva corre en mí. Se desborda tu agua viva corre en mí. Hay tu lluvia en este lugar, Escucha, Señor. sobre mi vida que se casa. Escucha, Señor, nuestro clamor. Tu espíritu comienza a soplar. Despierta mi lo que tempestad. Adoramos. Y vuelvo a sentir tu espíritu dentro de mí ahora. Las corrientes de tus aguas nos inundan. Se desborda tu río, tu agua viva corre en mí. Se desborda tu río, tu agua viva corre en mí. Gracias, Padre. Hay ocasiones donde hemos estado necesitados de una administración especial en nuestras vidas. Esta mañana, aquí estamos, Señor, esperando una administración en nuestras vidas. En ocasiones Dios ha puesto sus manos sobre mis hombros y me ha dicho: fortalécete. En otras ocasiones ha puesto su mano sobre mi cabeza, lo he sentido, y me ha dicho: ordena tus pensamientos. En otras ocasiones Dios me ha tocado las manos y me ha dicho: fuerza para la obra. En otras ocasiones ha tocado mis rodillas y me ha dicho: camina, corre todo lo que puedas. Pedimos esta mañana ese toque sobre cada uno de nosotros, Padre Celestial. Sí, mientras el grupo ministra esas canciones tan lindas, hermanas y hermanos, esta mañana dígale al Señor: tócame por favor, tócame por favor. Si es en los hombros, tócame por favor. Si es en mi cabeza, tócame por favor. Si
Si es en mis manos, tócame por favor. Y si es en mis rodillas, tócame por favor. No hablo de sanidades físicas, hablo de fortaleza del alma, hablo de fortaleza del corazón, hablo de fuerza espiritual. Aleluya. Mientras el grupo ministra esta canción, hermanos, pídale al Señor. Dígale, tócame por favor. Ministra, Señor, yo necesito ser ministra. Te alabamos. Gracias, Padre. Tu presencia se manifiesta. Tu presencia desarrolla este lugar. Tu presencia hoy nos toca. Sí, Señor. Vamos. Vamos, hermanos. Abra su boca, por favor. Abra su corazón, hermano. Abre su corazón esta mañana. Aleluya. Todo lo que estaba Padre sucio celestial. es limpio, todo lo que estaba seco sin nunca, lo que no tenía fruto que me dará, se desbota tu río, tu agua viva corre en mí, se desbota tu río, tu agua viva corre en mí. Se desbota tu río, tu agua viva corre en mí. Se desbota tu río, tu agua viva corre en mí. Gloria a Dios por su palabra precisa y oportuna. Hermanos, no podemos estresar, hacer más énfasis en esta palabra. Es urgente. Estamos siendo perseguidos. No una persecución tipo tirarnos a la cárcel, una persecución ideológica. Una persecución de debilitar nuestra fe. Más, así como viene la prueba, Dios en su fidelidad provee la salida. La instrucción es clara, debemos tener paciencia, perseverar, fe, porque por la fe viviremos como justos. Es Él quien nos da la fuerza, es Él quien nos sostiene y Él lo hará, porque su nombre está en juego y Él no juega con su nombre. Él lo hará. Gloria a su nombre. Vamos a hacer despedido, hermanos, y yo quiero motivarles e invitarles. Recordemos primero que tenemos que apoyar al grupo de danza, pero también quiero motivar, Señor, hermanos, sus corazones. El Señor trae ministros en medio de nosotros, trae siervos para que a través de ellos su palabra nos llegue. Quiero invitarles, hermanos, a que el Señor, según le mueva, traiga y presente una ofrenda para invertir en el reino, para invertir en el valor que el Señor ha puesto en nuestro hermano pastor. Y en la medida que vamos orando para ser despedido, usted pasa por aquí y deposita esa ofrenda. Vamos a orar. Oh Señor, alabanzas a tu nombre. A ti la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Oh Señor, porque tu palabra es fiel, es justa, es perfecta y nos alimenta, Señor. Padre, que seamos observadores y que consideremos esta palabra que ha venido a través
de nuestro hermano. Gracias, Señor, por tu siervo, por su vida. Gracias, Señor, por la forma en que le utilizas. Porque nos abriste nuestros oídos para estar atentos, Señor. Ahora esa palabra que ha sido sembrada, esa palabra que viene de ti y no vuelve vacía, esa palabra que produzca fruto en nosotros, que podamos honrarte a ti al mostrar el fruto que ella da, Señor. Oh Señor, y que seamos bendecidos para bendecir, que seamos creciendo para ayudar a otros a crecer, que seamos fortalecidos para fortalecer al débil, que nuestros pensamientos sean ordenados en ti para nosotros decir y tomar buenas decisiones, Señor, porque lo que viene de ti, el amor y la pasión que vienen de ti es para ti, Señor. Padre, que este favor que tú has derramado sobre nosotros, este corazón que tú tienes para cada uno de nosotros sea cada día transformándonos, Señor. Padre, delante de nosotros está esta semana, presentamos nuestras vidas. Que sea tu palabra dirigiéndonos de día y de noche. Que sea tu espíritu hablándonos en todo momento y en todo lugar. Que podamos ser nosotros portadores fieles de tu gloria, de la luz que has puesto en nosotros, que lleguemos a esos lugares donde hay oscuridad y que no sean nuestras palabras, sean tus palabras las que impacten y que lleven luz donde hay la necesidad. Padre, que nuestros pensamientos sean fortalecidos y establecidos en ti. Que no seamos llevados por las noticias, por las informaciones, que no seamos llevados y cambiados nuestros corazones y nuestra confianza por lo que el mundo quiere hacer, por lo que el mundo quiere decir, Señor. Que seamos fieles y perseveremos en esta tu verdad, Señor. Queremos, Señor, queremos vencer, queremos vivir, Señor, y es por la fe que lo vamos a lograr. Oh Señor, que seas tú llevándonos a donde quiera que vayamos y que encontremos allí el momento y la oportunidad para servirte. No importa que veamos presión, no importa que veamos rechazo. Ayúdanos a hablar con confianza y de nuevo, y que sean sus planes destruidos por ti, Señor. A ti la gloria y la honra. Y de este lugar nos despedimos en bendición. Gracias, papá. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Dios le bendiga, amados. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me azotarás en la calma o la tormenta. No, no, no me azotarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me azotarás. Dios, nunca me dejarás. Que se acerca a ti buscar en ti. Dios solo es cual otra no hay. Terminarán los problemas mientras llega el fin. Viviremos conociéndolo a ti. Y no te